¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, Juanqui, Juanpi, Zapito, Cobursa, Jonathan, bueno, Tito, montón de amigos que están siempre. Y me hice una listita para nombrar algunos amigos que por ahí a veces soy ingrato. Siempre nombro a Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Pero bueno, en esta ocasión le vamos a mandar un saludo especial al querido Fernando Máximo Torres, a Facundo Faraone, Manuel Fraga, Julio Argentino Galeano, Alejandro, el amigo Alejandro de España que está siempre, Electro GS, bueno, Martín Cortés, un saludo también especial para vos, Cronos, querido, sé que desayunás con las charlitas, o bueno, si no es muy tarde en la noche, te quedás, el amigo Jorge, estimo que es Jorge de Uruguay. Cambió su nombre o es otro Jorge. Le mandamos un saludo igual. Eh, Andrés Giraldo. Un saludo para vos, querido Andrés. Gustavo Pasaro. Siempre te quiero saludar, siempre te quiero mencionar. Sos una persona que aporta mucho al canal. Te agradezco el seguimiento. Gustavo Pasaro. Fernando Margano 677, otro saludo para vos. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar, como el mejor programa de televisión, con el amigo Gregorio Casa. El canal cuenta con la participación estelar del amigo Gregorio Casa, el cual siempre está poniendo claros sobre oscuros en determinados temas, maneja un humor bastante interesante y hay que saberlo interpretar porque este canal se caracteriza por no tener demasiado buenos haters o como se le llame, o giles. Los haters no son demasiado buenos, no son demasiado rápidos y generalmente el amigo Gregorio se ocupa de atenderlos y en 2 comentarios los desactiva cuan despertador chino a las 6 de la mañana. En el asesoramiento técnico del canal, cuando yo circunstancialmente no llego a responder algo, dado que puedo responder los comentarios en los domingos, generalmente en la mañana, y ya prácticamente me despreocupé, porque el amigo Miguel está siempre dando una palabra acertada, un consejo táctico, técnico y seguro sobre una determinada cuestión, así que Gregorio y Miguel en mi canal son palabras más que autorizadas. Ambos dos han sufrido la censura por parte de Tipejo Videos y bueno, y quizás no son bienvenidos en otros canales, dada su amistad conmigo. Vamos a hablar como corresponde. Bueno, hoy estuve en la obra, no he grabado demasiado, tengo algunos videitos para subir, no he grabado demasiado porque estoy y estamos, porque me está asistiendo el amigo Sergio, ya es, no un amigo obviamente, pero hay buena onda de trabajo, él nota que está aprendiendo mucho, dado que él es albañil, desarrolla plomería, me pidió que le dé una mano en el tema plomería, va a ser la plomería de la casa y no está muy seguro de algunas cuestiones, entonces bueno, voy a estar trabajando ahí en las mañanas un largo rato. Terminando mis tareas de electricidad, después hablaremos sobre el tema plomería, pero cuestión que estamos con Sergio, este muchacho del albañil, amurando lo que es caños. De hecho, yo hoy no me ensucié prácticamente las manos. Le marcaba, le tenía, él cuchareaba, hacía lo suyo. Pero yo, fiel a lo que hablé con el cliente, estaba posicionando las cajas en el lugar exacto. Dado que, paralelo a lo que es iluminación, tomas de uso especial, tomas dedicados, tomas de uso común, bueno, se está haciendo todo lo que sería la cañería de redes y cámaras. O sea que hay un montón de ítems más que se fueron agregando
a la lista. Nada. Quiero que sepan que si bien por ahí todavía no se vieron materiales de primera, pero no se va a reutilizar nada de lo que se vio que yo saqué. O sea, no se va a reutilizar nada. Si bien el espíritu de entrada sí era reutilizar un poco algo, pero bueno, quedó desestimado dada la magnitud de la obra. Dado que, bueno, ya conocen la historia desde el principio. Yo eso lo vengo mostrando desde que me llamaron para ejecutar una instalación de gas en un máximo de 72 horas. Prácticamente no pudiendo grabar nada, no había tiempo que perder porque se quería mudar inmediatamente. Bueno, cuando fui por el tema de la inspección me doy cuenta que media casa estaba prácticamente derrumbada. Vio que el tema de gas salió satisfactorio, me gané su confianza. Bueno, me pidió presupuesto sobre electricidad, desarrollé 3 presupuestos, lo que vale sin las canaletas. De hecho, yo no estoy utilizando un martillo y un cortafierro para nada. Sí, por ahí, porque considero o quiero investigar, agarro mi martillo, mi masa, mi cortafierro y pico lo que considero necesario porque yo quiero investigar. Pero la tarea de las canaletas está asignada a los muchachos albañiles. Bueno, y se va a desarrollar todo lo que es plomería. Y el tercer presupuesto es netamente dirección del proyecto y cableado. Yo dirijo el proyecto y una vez terminado cableo todo y bueno, armo los tableros, cosas que van a ver prácticamente en tiempo real. Esta, llamémosle refacción, otros le llaman obra, la vamos a ver en tiempo real. Bueno, como los invité hoy en la tarde, dado que tuve no menos de 5 mensajes en Instagram preguntándome cuánto se puede cobrar un trabajito así, traté de ese tema no responderlo mucho, porque bueno, una cosa es un tipo que hace 30 años que trabaja, como yo, y otra cosa es una persona que este trabajo le sirve para agarrarlo y agarrar algo relativamente jugoso y bueno, poder despegar de determinadas cuestiones. Como les dije, estoy yendo de 8 de la mañana, 7 y media generalmente ya estoy ahí, tomo unos mates, planifico y a la 1 ya me voy para otros lugares o para el taller. Mañana en la mañana seguramente haga algún videíto, alguna charlita desde el taller, dado que si bien no hay un día que falte el taller, pero tengo cosas atrasadas para hacer. Bueno, como prometí en la charlita de anoche, los amigos que la vieron, tenía 3 premisas fijadas. Una era conseguir herramientas Watfo, que ya la tengo en curso, no depende de mí, depende de 2 cosas. Que tenga tiempo de ir a la ferretería que está en Castelar y ver qué hay, ya me comuniqué por teléfono. Y otro es que algunas unidades las tienen presentadas pero no las tienen, o sea, tengo que ir a ver. La otra era conseguir información y herramientas, comprar, C-O-M-P-R-A-R, comprar herramientas para mostrar y para poder explicarle a aquellos muchachos, a aquellos chicos, dado que hay mucha gente que no está estudiando, no está yendo a la escuela técnica, no está haciendo el secundario, cosa que veo muy mal, pero bueno, no estamos atravesando la mejor época del país, sin entrar en cuestiones políticas, no me interesa, pero no es lo que era antes. Ustedes saben bien, yo lo he contado muchas veces en el canal, cuando terminaba mis tareas en obra, me llamaban por teléfono, me decían, Tano, se pinchó el termo, ya lo compré, vení a cambiarlo. No, pero no puedo. Vení igual, de última te quedás a cenar en casa, no me importa, pero yo quiero el termo. Hoy es otra realidad, por eso a veces
no comprendo. Y los que se quieren ir del canal, váyanse. La verdad no me importa, no me preocupa que se vayan del canal y que queden cero. O sea, me dolería que se vaya el amigo Miguel, el amigo Gregorio, el amigo Gastón Montenegro, el amigo Adriano, Tito, bueno, los amigos de siempre, los amigos que me ven y me entienden mi forma de pensar, de razonar desde que éramos 40. Pero la verdad que no entiendo cómo en un momento que el país está en llamas prácticamente, un tipo se dedica a mostrar una pinza que se puede comprar cerca de 200.000 mangos. La verdad me parece absurdo, ridículo, ridículo, la verdad ridículo. Pero bueno, listo, el que la tiene, el que nunca pasó hambre, nunca pasó frío, nunca pasó calor, no tuvo determinadas falencias, no lo va a entender. El video de hoy, la charlita de hoy, va orientada, como dije, a esos muchachos que están viéndose en la obligación de dejar de estudiar para comenzar a trabajar, o quizás están trabajando con algún técnico, como podría ser uno, pero bueno, el contratista, llamémosle, llega al lugar, deja las instrucciones, se va a la casa a tomar un café o a otra obra a dejar, ver lo que están haciendo, dejar las instrucciones, ver si falta algún material y no trabaja prácticamente. Sí, después si quieren hablamos de la otra parte para que no salten los contratistas porque sé estar de los dos lados del mostrador. Hay que lidiar con el cliente, hay que conseguir los clientes, hay que proveer de herramientas que no siempre son cuidadas y valoradas, pero hay muchos chicos, y chico tengo la edad para llamar chico a un pibe de 25, 26, 24 años, que dice, Tano, yo desarrollo toda la instalación, pero bueno, tengo dos chicos chiquitos, tengo mi señora, alquilo y no me puedo comprar herramientas. Verdaderamente no puedo. Y bueno, el Tano prometió, como dije, una de las premisas de la charlita de ayer era buscar información y conseguir unidades Watfo. Vuelvo a repetir, comprar. C-O-M-P-R-A-R. Que nadie regale nada, comprar. Dado que las herramientas Watfo, y lo digo por la experiencia con la Pico del Oro, tendría que tener algunas unidades más para poder desempatar o para poder tener un panorama más amplio, pero me estoy basando mucho en la experiencia neutral y objetiva del amigo Gregorio, que ya testeó más de una Watfo, como para poder dar un panorama más amplio. Pero la Pico del Oro, la verdad que a mí, por lo que la pagué y lo que viene resolviendo, ya se pagó sola. Y ahora van a entender el ya se pagó sola. Hoy vamos a hablar un poco, no sé si esta charlita va a durar media hora, una hora o 22 minutos, no sé. Pero vamos a hablar un poco a ese público, como dije, que quizás necesita saber que hay opciones y hay maneras de despegar. Bueno, como ya había dicho, estaba en mi proyecto localizar herramientas de la marca Sika para comprar. Fui a la casa de electricidad donde las vi, muy atento el vendedor, me permitió hacer una toma de contacto con las herramientas de la marca Sika. Quiero que sepan que las pinzas que estuve testeando, porque me permitió apretarla un poco, ver, son todas aisladas a 1000 volts, no las compré, podía haberlas comprado, porque no era la esencia del video de hoy. No, en algún momento las compraré, no manejan una línea económica por lo que estuve hablando, son herramientas aisladas que se pueden asimilar o asemejar mucho a una Stanley o quizás también a una Bremen. Los precios los tengo acá, dado que bueno, pedí una cotización, podía haberles hecho perder más tiempo, pedir precios de más unidades, pero ya sabía para qué lado apuntaba el sol
No les iba a servir a ellos perder tiempo dándome precios a mí ni a mí tenerlos, porque en este momento no las iba a comprar. Es una casa de electricidad. Quiero que se vea que es real esto, nada más. No sé qué dato mostrar y qué dato tapar. Pero bueno, marca Sika, descripción, pinza de punta 8 pulgadas, 1000 volt, 32.831. 32.831, una pinza de punta aislada 1000 volt. Alicate 6 pulgadas, aislado 1000 volt, marca Sika, 33.843. 33.843. Bueno, después me pasaron una segunda opción, que el que la ve puede simular, son esas aislaciones rojas. Bueno, la marca es TBC IN, T, B larga, C, IN, profesional, aislada, 1000 volt, alicate de corte. Tenemos un precio de 24.958 pesos. No sé si ahí el único que puede llegar a ver esto es el amigo Miguel, pero a ver. Había destornilladores, los destornilladores que había, verdaderamente no decidí ni siquiera pedir el precio, porque no valía la pena en estos valores. Prefiero ir y comprar Inco. Pero también la idea era no comprar Inco, era buscar una buena opción que yo ya haya testeado, que yo ya haya probado, que yo ya haya probado en obra, no cortando cablecitos arriba de la mesa como un salame, que yo ya haya probado en obra, y ahora les voy a explicar bien. Y dije, bueno, me voy a ir, como ya lo pueden corroborar y cotejar los amigos que hayan visto la charlita de anoche, que yo había estado trabajando hace un par de años en una obrita, llamémosle una refacción parecida a esta que estoy realizando en la zona de Villa Sarmiento, en Palomar. Nada más que tenía asignado la compra de materiales. Había abierta una cuenta, bueno, donde se podían comprar materiales. Cuando se terminó la obra, yo seguí yendo a comprar ahí porque quedó buena onda con los vendedores. Y en un momento aparecieron herramientas de la marca Interelec. La verdad que me parecieron muy atractivas, con ciertas similitudes. Ya vamos a hablar en su momento a cuál se me asemejaron, pero de un precio más que aceptable. Yo, una vez terminada esa refacción, dado que simplemente la cito para ubicarlos como di con esa casa de electricidad, me llamaba Doña Porota circunstancialmente porque le saltó la térmica. Yo lo que necesitaba para realizar la reparación lo compraba en esa casa. Un día me compraba la pinza de punta plana, otro día me compraba la pinza universal, otro día me compraba el alicate, y así me fui comprando todo el elenco Interelec, del cual estoy muy orgulloso. Cuando yo empecé a trabajar, quiero que sepan, y la historia la saben muchos, yo empecé con pinzas sin aislación. En el mejor de los casos, la aislación de las pinzas con las que yo trabajaba era un pedacito de manguera que le sellaba la punta, no con silicona. La silicona era un lujo asiático en esa época. Le sellaba la punta con bolsita de nylon para poder trabajar con tensión y que por ahí no quedar tan expuesto. Después, cuando me volví más vaqueano, ya no importaba tanto la aislación. Es el día de hoy que no importa la aislación, en mi caso. Importa la aislación en el caso de todo el mundo. No hay persona que no merezca trabajar con aislación. Pero hay tolerancias cuando uno está dentro del oficio y con tantos años de oficio. Están los reglamentaristas, los reglamentaristas, los chetos, traten de no mirar más los videos, traten de irse, no me importa. Váyanse,
En algún momento llegará alguno que diga este tipo tiene razón y disfrute de los videos, disfrute de las charlitas, pero no pierdan tiempo. Lo digo desde el mejor de los desde el mejor de los lugares, no pierdan el tiempo. No se queden para escuchar lo que digo y criticar. Vayan a lo de su mentor, sea Sombrerito o el Calvo, y cómprense una pinza que valga 200.000 mangos y hagan lo mismo que hice yo, que de hecho está grabado en tiempo real, lo que hice, lo que utilicé y la cantidad de herramientas que llevé. Está bien, están los que van a decir, bueno, vos planteaste tu trabajo de una manera que no necesitas llevar más que eso. Los que estamos empezando vamos a necesitar otro elenco surtido de herramientas. Sí, sí. Pero yo ahora les voy a mostrar lo que compré, porque compré cosas, como para que vean que se puede trabajar. De hecho, el sistema de cobro que yo estoy llevando adelante con este cliente es 30, 30, 40. Se fueron agregando cosas, bueno, esas cosas se van a ir cobrando en el intermedio, en el final. En algún momento nos sentaremos en ese magnífico parque y hablaremos. Pero bueno, lo que hay firmado es 30, 30, 40, 30 al comenzar, 30 al promediar, 40 al terminar. Lo que yo utilicé básicamente para los que muchos consideran una estupidez, créanme que se cobra y se cobra bien. Y no quiero que suene a soberbia y pedantería, pero también me cansé un poco de cuidar las formas y que a uno lo tomen por idiota. La verdad no está bueno, porque no se crean que los únicos que viven son ustedes, porque trabajan en empresas, laboratorios y nada más. O sea, créanme que cuando uno pasa el presupuesto a gente como ustedes, los pobres terminan siendo ustedes. Pero bueno, yo como dije, no arranqué del primer piso, como muchos, o como otros del segundo piso. Yo arranqué del segundo subsuelo, de muy chico, con hambre, frío, calor, sed, con un montón de necesidades. Quizás con un montón de otras cosas que si las hubiese sabido, si hubiese sabido priorizar las necesidades o saber priorizar las cosas, hubiese resuelto distinto, pero era la cabeza de un chico de 13 años que por ahí prefería no tener zapatillas, pero sí una Cian 175 comprada legalmente por quien les habla. Pero bueno, básicamente lo que yo utilicé para desarrollar el trabajo, que hasta la etapa que vienen viendo, que fue armar un tablero, cortar el suministro eléctrico, desvincular todo, armar un tablero de obra, empezar a vaciar las cañerías, vaciar todas las cañerías, desjular todos los circuitos, saber tener un panorama claro de lo que hay que modificar y de lo que hay que aprovechar. Bueno, todo eso se llevó a cabo prácticamente en tiempo real y con herramientas que voy a mostrar ahora. Ustedes lo pueden ver y decir si estoy mintiendo. Pinza universal, en este caso marca Interelec, no me la regalaron, de hecho ahora voy a mostrar las facturas. Pinza Interelec, por los colores es aislada. ¿Se puede trabajar con 380? Se puede trabajar con 380. La verdad no sé si es aislada 1000 volt. Acá, si nos fijamos en el reverso, dice pinza universal, mango aislado, 6 pulgadas, modelo INT 760, código 402-760, cuerpo forjado en acero, mango aislado antideslizante, ergonómico. Eso es todo lo que vemos atrás. Esta es una pinza universal de 6 pulgadas, marca Interelec.
Después compré un alicate de iguales características, herramientas que yo ya probé, ya hice una toma de contacto. A diferencia de las Sika, que se veían muy superiores, pero el precio también era muy superior y yo no las había probado. Pero eran unidades que no iban a fallar, yo ya las tanteé. Pero bueno, tenemos un alicate corte oblicuo, bueno, acá dice alicate corte oblicuo, mango aislado 6 pulgadas, modelo INT 761, cuerpo forjado en acero, las vamos a abrir, son mías, que me estaba olvidando el detalle. Un poquito durita, porque es nueva, pero bueno, con los topes para que la mano no se deslice, no se nos vaya hacia lugares que por ahí no deseamos. Un alicate más que interesante. De hecho, hay una pequeña anécdota. El muchacho se había olvidado que tenía esta unidad como última unidad. Llegué, me presenté, le dije que necesitaba herramientas para electricidad, que esto, que el otro. Me dice, las que me quedan son estas. No, le digo, yo quiero marca Interelec. Bueno, me dice, yo le voy a mostrar todo lo que tengo Interelec, pero alicate tengo este. Uno muy genérico, feo, ya hasta mal rectificado, mal terminado. Le digo, calidad, ¿qué onda? Se vende, me dice, se vende, lo vendemos. Era un alicate de 6.000 pesos. No, le digo, sí, le digo, es un alicate que no duele perder. Si te olvidaste de llevarlo y tenés que comprarlo, como me ha pasado a mí con Ecoagua. Bueno, este no. Ahora yo les voy a pasar los precios. Es un alicate bien terminado, cómodo, con resistencia. La toma de contacto, obviamente, la voy a realizar en el armado de todo ese trabajo que hay que hacer. Pero es una linda unidad. Vamos a abrir la pinza universal también, de la marca Interelec. Esto obviamente lo rompemos para que se vea claramente que es mío y esto no vuelve a ningún lado. Bueno, la pinza en iguales condiciones, pero como les estaba diciendo, me estaba ofreciendo uno genérico muy feo y bueno, seguí pidiendo algunas cosas de Interelec y le insisto, le digo, che, qué lástima que eso es de zorro viejo. Che, qué lástima que no te quedó ningún alicate de ningún tipo. Estaba el corte oblicuo, corte frontal. Qué lástima no te quedó ningún alicate de Interelec. Como que se entusiasmó, revisó el muchacho, encontró una caja atrás y la última unidad que quedaba era esta. Dice, cuando se actualiza el pedido, comenzarán a llegar de nuevo. Bueno, tenemos la pinza universal, el alicate. Tenemos la pinza de punta, en este caso sí, ya con una anatomía que quizás nos haga acordar a una Tulsen o quizás a una Pretul, pero marca Interelec, por cuestiones de stock no había este modelo aislado, sino había este, que es el que yo tengo anteriormente, que nos permite trabajar en 220 e incluso en 380 sin ningún problema, pero en 220 más que garantido para electricistas de barrio. Pinza de punta media caña 6 pulgadas, cromo vanadio. A ver, esperen, porque justo me queda el nervio del plástico. Modelo INT 105, código 402-769, cromo vanadio, ergonómico, hecho en China. Acá tenemos un número de atención al cliente, 4585-6600, Interelec. Bueno, lo rompemos para que vean que también es mío, que esto no vuelve a ningún lado. Unidad, pinza de punta, que bueno, segmento de apriete dentado, segmento de corte pequeño, una pinza de 6 pulgadas, el área de liberación, bla 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 bla. Bueno, 3 pinzas que ustedes han visto, no en este caso, yo utilicé las mías, en su mayoría de la marca Inco, pero
para el electricista que está empezando, que está comenzando, que está queriendo salir a la batalla. Herramientas más que nobles, ya las he probado. Y estas incluso con el plus de ser las aisladas. Las que yo tengo, que comenté que fui comprando unidad a unidad, eran de este tipo. De hecho tengo la misma pinza en el taller. Pero uno se la confunde o con una Pretul o con una Tulsen. La Tulsen tanto en el mango no, tanto en los grip no, pero en lo que es la cabeza es igual. Después compré buscapolos. Me dice, tengo uno grande y uno chico. Le digo, dame uno de cada uno. ¿Y por qué compraste dos buscapolos, Tano? Para más placer. No, compré dos porque es bueno tener dos en obra. Puedes sufrir pérdida, extravío, falla en la lectura. A veces uno está dudoso, prueba con uno, no queda convencido, prueba con otro. Así que bueno, compré dos. El grande y el chiquito. El grande, que quizás no entra en determinados lugares, pero para probar módulos, para probar cables, va perfectamente. Lo vamos a abrir también. Vamos a sacar, vamos a destruir el precinto. Sin antes leerlo. Destornillador buscapolo. En el rango de 100, 250 volt. 3,5 por 190. Modelo BP 190. Código 403-286. Y lo tiramos directamente a la basura. Bueno, el chiquito, quizás más conocido como en otras marcas, ¿no? Pero ya viene con la litografía en la anatomía de la herramienta, el nombre Interelec. En este caso pasa lo mismo, no lo van a poder apreciar porque, bueno, es transparente, pero dice Interelec. Dos buenos modelos, compré dos, como dije, uno grande y uno chiquito. Primero porque me parecieron accesibles. Segundo porque es bueno tener dos opciones ante la duda de si uno falló o no. Tener la otra prueba. Son herramientas que quizás sí conviene tener dos. No, pero vos haces mucho hincapié en la punta de prueba. Que siempre estás utilizando, que siempre tenés colgada. Y nada, esas que no había. No había. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando yo empecé, eso era un lujo asiático. Estoy destruyendo el precinto del buscador. Eso era un lujo asiático. ¿Con qué reemplazábamos? Con esto. Con esto era la punta tester. Esto era la punta tester que nosotros utilizábamos. O el ProfiCheck. Y cuando había que probar 380, bueno, el cálculo era bastante fácil y simple. No eran lámparas LED, eran lámparas incandescentes, se ponían en serie y se hacía la lámpara de prueba de 380. Para la próxima, con el otro 30%, ya saldremos a buscar herramientas quizás un poquito más chetas. Pero para ahora, para el que quiere empezar a salir a laburar, están viendo todo lo que yo he utilizado para llevar la obra hasta este punto y ya vamos a ver con qué cantidad de plata. Bueno, pero utilizaste destornilladores. Sí. Justamente ayer me compré segmento liviano, segmento, no le llaman económico, pero un segmento económico de Inco. Los que vieron la charlita de anoche ya lo saben. Bueno, son 6 unidades, 3 planos, 3 Philips, más de la cantidad que he utilizado yo. Podemos sumarlo. No vi la necesidad de comprar otros para, bueno, mostrarlos. Utilicé simplemente el mismo elenco que ayer, con un costo de 14.000 pesos. 6 destornilladores, donde tenemos un pH 2 por 150, pH 1 por 100, pH 1 por 75, bueno, 5 milímetros por 75, 5 milímetros por 100 y 5 milímetros por 150 milímetros. Ya tenemos para encarar un trabajo, una reparación,
solucionar el problema en un domicilio. Por ahí circunstancialmente tocó el timbre Doña Pepa, está el muchacho, el electricista, no sé, no se cortó la luz. Ya con este pequeño elenco podemos llegar a lo de Doña Pepa y darle una solución. Con un costo que créanme que con la mitad ya se pagaron estas herramientas. Tano, pero ¿sabes qué pasa? Estás mostrando destornilladores. Venías bien con el tema de las pinzas, que en teoría son aisladas. De hecho, bueno, no hay un ente externo que lo certifica, pero son de marca Interelec, marca de materiales eléctricos. Pero con los destornilladores 5, la verdad, nos dejaste un poco a gamba porque si bien soy electricista, pero estoy empezando, me da un poco de cagazo tocar la electricidad, la varilla ahí, viste, no son aislados, no son aislados 1000 volts. Tranquilo, tranquilo que como sabía, también te compré, mirá, de la marca Interelec, PH1, aislado, esto sí, aislado, con su correspondiente sello de lente externo y bla bla bla, como dice el Calvito. Bueno, 1000 volt, IEC 60900, 23 IF 20601, PH1. Con este quizás no puedas hacer el tablerito de obra, pero con este, ya lo sabes, con este, que es un PH2, también de la marca Interelec, vamos a romper los precintos. Destornillador aislado Philips 2x100. Modelo INT 767. Bueno, Interelec. Ahí se ve claro, sí. Ahí tenemos las normas. Bueno, acá sí hay un ente externo que te certifica. Entonces ya podés trabajar con tensión. Ya podés armarte el tablerito de obra. Que no necesitas, pero bueno. ¿Querías destornilladores aislados para no trabajar con la electricidad tan a la deriva? Bueno, dale. No, pero ¿y si se presenta un problema y necesitamos un Philips? Estamos siempre en la misma, ¿qué hago? Agarro un inco y le pongo cinta aisladora, un pedacito de manguera. Yo lo he hecho, pero quédate tranquilo, quédate tranquilo. También te compré un plano. También te compré un plano Interelec, aislado. Bueno, no sé si se va a ver, pero dice 1000 volt, 22 YF-20 601 IEC 60900. Bueno, acá la nomenclatura técnica. Sabemos que es un destornillador plano, recto, aislado, 1000 volt. Podemos trabajar tranquilos. Está interesante, Tano, pero bueno, sí, no, por el momento está bien. Podemos salir a trabajar con eso, no te lo vamos a negar. Pero si se presentara que hay que cortar algún caño corrugado, ¿viste? Para unir alguna caja. De hecho, bueno, vos no estás abordando esa parte, pero nosotros quizás lo tengamos que hacer. Bueno, compré un par de cúter. Precio muy económico. Muy económico. Créanme que para cortar caño corrugado y unir caño corrugado, si lo saben unir, no necesitan ni siquiera la cupla. Le compré 2 unidades. Porque siempre puede pasar que se rompe. Por un precio irrisorio. Este ni siquiera lo vamos a poner en la cuenta porque no suma. Pero son los clásicos cúter, los que todos conocemos. Pueden llegar a servirles y... Está bien, está perfecto. Compraste herramientas marca Interelec, en esencia económica. Todavía no hablaste de cuánto te salieron, pero vaciamos todas las cajas, sacamos todos los cables. ¿Y qué hacemos? ¿Los llamamos los cables? Que vengan, que pasen.
compré una cinta de pasar cable de la marca Vigilant, de la más económica. No vengan con pretensiones, estamos saliendo al oficio. Cuando terminan se compran la otra, la helicoidal, la de 15 metros. Con esta, con la de 10, si armaron bien las cañerías, con esta la obra la tienen que terminar. Con esta la obra la tienen que terminar. Después se compran una un poquito más elaborada. Pero observen la calidad de la cinta, con alma de acero, nada de plastiquito. Una muy linda cinta de pasar cable. Ojalá yo hubiese tenido esto para poder comenzar. Yo empecé pasando cables con un alambre de acero, alambre de soldar de acero, de un herrero que había acá en el barrio, que después falleció, de apellido Herrera, herrero de apellido Herrera, como yo, Ilacua, plomero, bueno, que venían unas bobinas que generalmente cuando ya le quedaba una determinada cantidad de metros, la máquina como que se la escupía, las tiraba. Con esos metros que sobraba, yo he hecho montones de cosas, incluso hasta los cables de acelerador de los Fiat 600, no se cortaban más, nunca se cortaban. Yo empecé pasando cables con ese alambre, el alambre de soldar, no el alambre de fardo, el alambre dulce, alambre acerado. Bueno, esto era un lujo asiático. Con esto, el trabajo que yo estoy realizando ahora, como les puede tocar a ustedes, lo pueden cablear tranquilamente. Cuando terminaron, con la plata que ganaron, si no le tienen amor a las herramientas, esto ya está todo pago. Pueden hacer lo que quieran. Obviamente, si miran mi canal, es porque aman las herramientas y cada una de estas herramientas la van a querer, la van a cuidar y la van a recordar porque les abrió la puerta a convertirse en electricistas. Después van a llegar un montón de otras cosas. Una masa, un cortafierro. Sí, Tano, pero vos no pasaste canaletas. Búsquense un amigo. Tiene que haber un amigo. Está bien, muchos de ustedes están en los 20 años. Yo con los 20 años. Si hubiese habido para filmar cuando yo tenía 20 años, se asombrarían las cosas. Este está mal de la cabeza en serio. Pero bueno, siempre hay un amigo. Siempre está bueno llevar un amigo, llevar a alguien. Alguien simétrico, con los mismos objetivos, las mismas preocupaciones. Si sos padre de familia, no lleves tu amigo el fisura. No lleves tu amigo el fisura. De 5 días de la semana, querés trabajar los sábados también, de 5 días y medio de la semana, te va a ir 3 días. Después no te va a ir, te va a llegar tarde, te va a estar todo el día con el celular. Vos estás filmando todo el día. Yo ya tengo 30 y pico de años de trabajo, me puedo dar la licencia que a mí me guste, dentro de los parámetros del respeto y de cumplir con las tareas. Pero si sos un muchacho que está queriendo empezar, llévate a alguien que tenga las mismas necesidades que vos, que necesite comenzar el día y terminarlo, y cuidar las herramientas, porque cada una de estas la van a pagar ustedes. Es así, no te lleves el fisura. Entonces a ese amigo que por ahí no le tiene tanto amor a la electricidad, porque le parece chino básico, asignale el recorrido, marcale el recorrido de las canaletas, que se consiga de la misma manera que vos, o con el anticipo, comprate una masa, un par de cortafierros, que no vas a gastar mucho más de lo que ahora voy a mostrar que he gastado. Y ya tienen una masa y un cortafierro, y pueden empezar a trabajar, pueden encarar una instalación. Esto es grande lo que yo estoy haciendo. Es grande para lo que somos profesionales. O sea, para los que somos profesionales esto no es grande. Grande es un edificio, no sé, 12 pisos, 15 pisos. ¿Qué he hecho? Hemos hecho. Con calderita, tengo la foto de los tableros, tengo montones de cosas. Pero esto es grande para un electricista de barrio o un muchachito que está empezando. Pero con esto ya lo pueden desarrollar, no van a necesitar mucho más. Las primeras veces es así, vas a tener que comprarte una masa, un par de cortafierros, buscate un amigo,
como te dije, que tenga las mismas necesidades, que apunte a las mismas cosas que vos. No te busques el fisura, por más que sea tu mejor amigo. En el laburo, si podés dejar las amistades de lado, genial. El caso mío con Calderita. Calderita es un tipazo, está dentro de mis aprecios y es complicado llegar ahí. Pero no podemos trabajar juntos, justamente, porque él ya tiene su sueldo, ya está, él ya tiene su sueldo vitalicio sin ir a trabajar. Todo lo que haga después afuera es porque le gusta o porque quiere, o porque, bueno, uno gana 100 y gasta 110. Es así, es por decir algo, nada más. Estoy poniendo números ficticios. Pero los que vivimos del trabajo, a las 8 queremos arrancar. Y si podemos estar 7 y media en la obra, mejor. Yo le toco el timbre a las 7 y no me abre. Y le toco el timbre a las 8 y no me abre. Le toco el timbre a las 9 y se despierta. Y llegamos a la obra a 11 y media. Y arrancamos a hacer algo a las 12. Y nada. Él nació para jefe. Yo no nací para que me manden. Entonces, es un gran amigo, una persona que yo aprecio, pero no podemos trabajar juntos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por más que sea tu mejor amigo, si es un fisura, un fisurín, no lo lleves. Buscate a alguien con quien no te des cabida, con quien no te des bola y no te pases cabida, pero sabés que el tipo tiene las mismas aspiraciones que vos, que es darle de comer a los pibes. Ese tipo te va a canaletear todo perfecto, te va a cuidar las herramientas, va a cuidar el trabajo, se va a preocupar por quedar bien con vos, con el dueño, y agarrar otro laburo. Y de a poco ir comprando herramientas. Si pueden que no sea en conjunto, mejor. Cada uno que tenga la suya. ¿Se puede empezar en una especie de sociedad para empezar a salir del quilombo? Por supuesto, sí. Pero después traten de cada uno por su lado. Las medias son buenas para los pies. Les estoy volcando mi experiencia a ustedes. Si la quieren seguir, la siguen. Si la quieren tomar, la toman. Está el que se va a sentir identificado. Está el que va a decir la verdad, sos un gil. A mí me importa 3 pepinos. Llévense este paquete para Mendoza. Es así. Después llegará la maquinita taca-taca. El que los humanos ya no tienen que sufrir tanto. Para arrancar, desgraciadamente, hay que sufrir. Así que les voy a mostrar lo que gasté, dado que fui en 2 etapas, porque no había comprado los destornilladores aislados. ¿Por qué no había comprado los destornilladores aislados? Porque pensaba ir a los amigos Bond, de paso comprar las pincitas universales chiquitas Inco, las mini pinzas Inco, y de paso decirle, dame un par de destornilladores aislados, pero íbamos a caer en Inco, Ruhlmann, Bremen, y la idea es mostrar algo distinto. Interelec, herramientas no genéricas, tienen marca, con ciertos estándares de calidad, pero bueno, que se puedan trabajar. Y acá tenemos los precios. Acá está el ticket de Mercado Pago. Esto se pagó con mi tarjeta, obviamente. Mi tarjeta de débito. Bueno, tener cliente, visa, número, tanto, bueno, listo. 9.950 pesos en un destornillador INTE, código del lugar, un destornillador INTE 402. Destornillador plano Philip, destornillador plano 5 por 125, 3.168 pesos. Destornillador aislado plano 5 por 125, 3.168 pesos. Destornillador aislado Philips 2 por 100, 3.755 pesos. Destornillador aislado Philips 1, PH1 por 80, 3.028 pesos. Eso nos da un total de 9.952 pesos pagado por mí en
los destornilladores. Nadie regala nada. Acá nadie pone nada. Yo dije que iba a comprar las herramientas para mostrar, para probar. Y créanme que con esto vengo desarrollando lo que vienen viendo. No con esto, con unidades simétricas, pero para el que empieza, las puede utilizar tranquilamente. Después, alguna herramientita más en su casa tienen, capaz, que se pueda hacer solidaria. Utilícenla también. Pero se separaron, quedaron sus herramientas en lo de su ex, no se pueden acercar porque es Kosovo, pueden arrancar de cero con... Bueno, esta es la lista de las herramientas, sacando los destornilladores, que ya mostré la factura, de la primera vez que fui. Este es el lugar donde compré. Acá está el total de lo que pagué. A ver si se ve. ¿Se ve? El amigo Miguel es el único que puede ver. Bueno, ahora yo igual se los detallo. Pinza, punta media caña, 6 pulgadas, Interelec, 7.030 pesos. Pinza universal aislada, 6 pulgadas, 14.049 pesos. Ambas unidades aisladas. Destornillador Buscapolo por 190 milímetros, que sería el grande, 1.232 pesos. Destornillador Buscapolo 140 milímetros, 4.982 pesos. No, perdón, 1.021 pesos. Destornillador Buscapolo 140 milímetros, 1.021 pesos. Cinta interior acero 10 metros, gris, 4.982 pesos. Alicate aislado, herramientas aisladas. Sacando la pinza de punta, herramientas aisladas, 13.650 pesos. Eso nos da un total de 41.965 pesos. Que si le sumamos los 10, tenemos 52.000 pesos en estas dos facturas. Y si le sumamos 14 que pagué, 14, tenemos un total de 65.000 pesos. 65.000 pesos y ustedes pueden salir a trabajar de electricistas. Con el anticipo de ese trabajo, créanme que no llegaron, no quiero ser pedante ni soberbio, pero es nada. Tienen que saber venderse, despertar confianza, muestren lo que pueden hacer, un par de días, el cliente se va a sentir cómodo, se van a ir ganando su confianza, no va a tener problema. Si ustedes le dicen, maestro, estoy arrancando, estoy poniendo lo mejor de mí, no quieren pasar por esa humillación, bueno, con el anticipo, que es una astilla, compran esto y pueden trabajar. Es lo mismo que ustedes vieron que yo me cuelgo en los bolsillos y desarmé toda la instalación eléctrica. Armé el tablero de obra y para cablear no se crean que voy a necesitar mucho más. Está bien, está como dije, yo planteé el trabajo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque tengo 30 y pico de años desarrollando el trabajo, yo ya me planto como a mí se me parece. Y ya no tengo 20 años. Estoy cansado de hacer canaletas. Si yo pudiera, y esto es real, lo puede decir gente que me odia acá adentro, como el amigo Ojo por Ojo, que creo que Ojo por Ojo es el que tanto me conoce. Ya de a poco lo vamos a ir desculando. Pero yo, si pongo en línea todas las canaletas que hice en mi vida, créanme que llego a Luján y vuelvo. Ya estoy cansado. No quiero hacer más canaletas. Con esto pueden trabajar. ¿Cuánto gastamos? 65.000 pesos. Lo pagué yo. O sea, plata mía. No me la regaló nadie. Ni tampoco la tengo toda. Salí de abajo. Yo salí de abajo. Los que siguen la historia del canal saben de dónde vengo, cómo vengo y lo que me costó lograr lo poco que tengo.
En otros canales les muestran una pinza de 200.000 mangos. Poco más, poco menos, no sé, no me interesa. Yo les muestro cómo con un tercio pueden salir al oficio. Después, con el paso del tiempo, pueden comprarse 2, 3, la cantidad que quieran de esas pinzas. Pero para arrancar, acá tienen más que sobrado vida útil en las herramientas. Créanme que es así, créanme que son herramientas fieles, son herramientas dignas para los muchachos que están empezando. La verdad, van bárbaras. Es más, vi que quedaba una universal, mañana me parece que me la voy a ir a comprar. Las de la marca Sika, desgraciadamente, incluso el destornillador ya no era del modelo que mostró el amigo Gregorio, sino que ya era algo bastante más elaborado. No les quise hacer perder el tiempo a los vendedores que gentilmente me dejaron hacer una toma de contacto, verificar algunos detalles de la herramienta, pero ya de simple vista era una Stanley o una Bremen de las aisladas, herramientas buenas, pero con estos costos, que ya los leí antes, pero los vuelvo a refrescar para que hagan la comparativa. Pinza de punta de 8 pulgadas, Sika, 32.831. 32.831. Alicate de 6 pulgadas, 1000 volt, 33.843. Está bien, está lo que me van a decir. Bueno, ya que arrancábamos, hubiésemos arrancado por ahí. ¿Saben qué pasa? Que pedimos un 30%. Si bien lo que yo gasté es muy poquito de ese 30%, hay que seguir viviendo. Yo dejo ahí y me voy a otro lado, y hago la del día, o me voy al taller, o hago una distribución. No soy un campeón, tengo el oficio. Estamos hablando de gente que está empezando. Si ustedes se meten de lleno en esa guita, después les va a faltar pierna. Hasta el otro 30%. No sé si me explico. Yo, con el 30% de lo que vale una Nipex, les armé un elenco fiel para que puedan trabajar y desarrollar tareas. Está el que me va a decir, faltaría una cinta métrica. La iba a comprar, pero digo, tengo un montón. Una más no me molestaba. Pero no había. Tendría que haber ido a la ferretería de Lucas una cinta métrica de las Jian no sé cuánto, China. Si las usamos al 70% de su capacidad, podemos trabajar, tendremos 4.000 pesos más. Una Pico del Oro, Wattsford, yo la pagué 15. Cuando se quieren acordar son 80.000 pesos, se armaron un elenco que pueden dar vuelta, una instalación eléctrica completa. Después equiparse un poco mejor. Después pueden llegar a ser Star, si quieren, con aparatos para esto, aparatos para el otro. Pero estamos hablando de gente que quiere salir a la batalla, quiere empezar a ganarse el mango, quiere saber qué hacer. Y vos venís y le mostrás una pinza de 200 lucas. Bueno, nada. Yo acá tengo los papeles. Lo pagué yo. Estas herramientas las van a ver todas trabajando en el armado de la instalación. Hasta ahora vieron el desarmado y el replanteo de la instalación. Después van a ver el cableado, van a ver el armado del tablero, el desarrollo de los circuitos, el armado de los bastidores, y se va a hacer todo con estas herramientas. Porque no es la primera vez que trabajo con estas herramientas. Yo sé. Y espero que les sirva la experiencia. Les mando un saludo, como digo siempre. Gracias por que se quedaron, por llegar hasta acá. Los saludé al principio, por si no les gusta el video, ya se sientan saludados. Como ven, todo lo que sea blister, marca, todo eso ya lo rompí. Las herramientas son mías, no me las regaló nadie, las pagué yo. Muchos dirán, sí, gastaste 60 pesos. Míos. Tengo la suerte de que nadie me da nada. Les mando un saludo a los amigos. Mañana seguramente terapia desde el taller en la mañana, limpiando herramientas, charlando un poco.
Y bueno, el que se quiera ir, la puerta está abierta. Ni siquiera hace falta que avise. Porque hay muchos que están, porque ya te volviste muy odioso con tal y ya no da. Chau, andate. No, yo no te pedí que te quedes. Las veces que te saludé fue porque me pareciste buen tipo y listo. No querés estar más en el canal, yo no voy a cambiar una coma de mi personalidad, una coma de mi dialéctica o una coma de mis pensamientos, que sería lo más grave, traicionarme a mí mismo por agradarle a alguien como hacen un par. ¿Se te nota un poco caliente, Tano? No. Se me nota indignado, que es distinto. Y después se llaman nacionalistas. Nacionalistas. Las industrias trabajando. La gente quiere trabajar, la gente quiere salir a hacer algo, no tiene herramientas. Les mando un saludo. Un abrazo grande al querido amigo Gregorio. Un abrazo grande al querido amigo Miguel. Y bueno, a los amigos que me preguntaban cómo empiezo, qué hago para empezar. Acá tienen una buena base. Saludos.